Buenas tardes, hermanos. Estamos una vez más en este programa Iglesia Tu Vida es Misión, que es llevado a ustedes, ¿verdad?, por la Parroquia Cristo Resucitado y sus capillas. En esta tarde vamos a tocar un tema que, vamos a ver, es un tema que es un poco complicado, y es algo que muchas veces nosotros no le ponemos mucha mente, y es a la Santísima Trinidad. Generalmente nosotros escuchamos decir tantas cosas de Santísima Trinidad a nuestros hermanos esperados, lo escuchamos decir, eso no existe, eso es un invento de la iglesia y un montón de cosas. Entonces el católico que no está preparado y escucha decir, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, entonces se quedan con eso y no ahondan, no preguntan a un hermano de la iglesia, no le preguntan a un sacerdote, sino que se quedan con la incógnita y el que se la responde es simplemente alguien que no sabe, solo sabe cuestionar, pero no sabe la respuesta. Entonces hoy en este espacio pues quiero hablar un poquitito, no es una enseñanza teológica lo que voy a dar, es algo sencillo para que lo podamos entender. Entonces vamos a iniciar pidiéndole a una de las a una de esa Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, que guíe este programa para que se pueda hacer de una mejor manera. Y entonces empezamos invocando el poder trinitario, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, Señor. Estamos aquí para hacer tu programa. Invocamos a la Trinidad para que guíe las palabras. Padre, tú que has creado la vida, tú que con el soplo nos has dado ese aliento de vida, concédenos mediante el Espíritu Santo que revolotee sobre mi persona, que revolotee sobre lo que van a escuchar este programa, van a ver este programa, para que se pueda entender, para que sea un programa sencillo, un programa que no es complicado, un programa que tal vez nos traiga las luces que alguien está esperando tener. Y todo esto, Padre, lo pedimos como en cada Eucaristía, por medio de tu Hijo y por los méritos que para nosotros obtuvo en la cruz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, la vida de la Iglesia Católica ha girado siempre en torno a la Trinidad. De hecho, el culmen o la oración por excelencia que tenemos nosotros, que es la Eucaristía, siempre comienza diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya de ahí, el católico está invocando el poder trinitario. ¿De dónde viene todo esto? De que no está en la Biblia, de que yo no lo creo, que este es un invento de la iglesia. Pues simplemente no viene de una persona que cree, no viene de una persona que realmente ha leído la Biblia, o sí la ha leído, pero no la ha estudiado. Entonces, por eso, porque solo la lee y no la estudia, entonces por esa razón que cuestiona. Pero cuestiona lo que ha escuchado, no lo que ha meditado. Yo siempre decía, bueno, si quiero saber algo en internet sobre la estrella, no voy a preguntarle a un profesor de español en internet, en Google, no voy a poner libro de español que dice las estrellas, no. Busco algo de la NASA, busco algo que tenga que ver con la galaxia, con descubrimiento, ahí. Si voy a preguntar algo sobre medicina, no voy a preguntarle a la NASA sobre medicina. Voy a los botánicos, voy a los médicos, a los descubrimientos que se han hecho. O sea, cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Entonces, cuando nuestros hermanos cuestionan la palabra Trinidad, lo hacen, creo yo, que por una necedad, por ignorancia, y de ahí que se dice que la ignorancia es atrevida. Bien, escuchaba decir a un hermano, creo que era un pastor, porque hay algo que me alegra, y es que muchas iglesias, ¿verdad?, de hermanos esperados, están dando este salto, ¿verdad? Podemos decirlo cualitativo, y están dándose cuenta de que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero está implícita. Entonces decía este hermano que escuchaba, la Trinidad, decía, no es un enigma, no es algo que yo no lo puedo, nunca lo voy a poder entender. Dice, es un misterio, que son dos palabras distintas. La Trinidad, decía este hermano, no es un enigma, es un misterio. Pero es un misterio que Dios, decía él,
nos puede revelar. Si el corazón nuestro se ve lleno de esa sed y se invoca al Espíritu Santo para que éste nos lo revele. La Iglesia Católica tiene al doctor angélico, nada más y nada menos que Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Que es el que tiene el compendio sobre la Trinidad que se haya podido escribir. Y estamos hablando que eso fue hace mucho tiempo. Y ya Santo Tomás de Aquino hablaba sobre la Trinidad. Bien, fíjense entonces, la Trinidad, la palabra en sí no está en la Biblia, pero no pasa nada, está implícita también. ¿Cómo está implícita? Bueno, nos vamos nosotros al pasaje aquel cuando Jesús estaba siendo bautizado en el río Jordán, ¿verdad? Tiene su diálogo con Juan el Bautista y le dice pues que conviene que se bautice. Le dice, entonces Juan pues, lo bautiza y cuando está ocurriendo este evento, fíjense bien hermano lo que sucede, dice que se abre el cielo y ve, dice, bajar del cielo una paloma blanca y se posa sobre Jesús. Ve bajar el Espíritu Santo en forma de una ave blanca y se posa sobre Jesús. Y del cielo una voz dice, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Trinidad, la palabra no existe. Pero oigan bien lo que es la palabra. En el cielo se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, a él escúchenlo, en quien tengo mis complacencias. Y el Espíritu Santo bajando en forma de paloma, ¿sobre quién? Sobre Jesús, sobre Dios Hijo. Ahí está la Trinidad. Simplemente Trinidad viene de tres. Ahora bien, más adelante cuando Jesús, dice nuestro hermano, envía la gran comisión, dice nuestro hermano, la gran comisión. Ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a todas las naciones. Y conviértanlos, dice. Y bautícenlos. Y acuérdense qué es lo que dice. Y bautícenlos como. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Ahora fíjense bien. Miren qué importante que es el Espíritu, que también es Dios. Cuando Jesús está pidiendo a los discípulos, le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa que mi Padre les ha dado. ¿Y cuál es la promesa? El derramamiento del Espíritu Santo. Y decía un sacerdote, y tan grande es el Espíritu Santo, que tiene que irse Jesús para que el Espíritu venga. Eso estamos hablando de que Jesús acaba de resucitar. Han pasado 50 días para que venga el Espíritu Santo de la resurrección. El evento de la resurrección, el evento fundante de la fe de los discípulos, de nuestra fe, porque Pablo va a decir, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. El mismo Pablo, allá predicando en Grecia, en el Areópago, dice, vengo a hablarle de Cristo resucitado. Primera de Corintios habla de la cruz de Cristo. Y dice que es locura para los que se pierden, pero es salvación para los que se salvan. Entonces, este Jesús que resucitó muertos, que curó heridos, leprosos, que sanó a los paralíticos, hizo escuchar a los mudos, hizo ver a los ciegos. Este Jesús que hizo esto tan grande, se tiene que ir para que venga el Espíritu Santo. O sea, es equiparado a Jesús el Espíritu Santo. Y va más allá Jesús. Dice Jesús, cuando esto le dicen a Jesús que él expulsa a los demonios, mediante un exorcismo que Jesús estaba haciendo, que Jesús expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, dice. Entonces Jesús dice, bueno, todo le va a ser perdonado, menos, dice, la blasfemia. ¿Contra quién, hermanos? Contra el Espíritu Santo. Fíjense, dice que todo se puede perdonar, puede decir cualquier cosa, entiendo yo, que no creas en el Padre, que no creas en el Hijo, pero dice, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿Se imaginan qué grande que es el Espíritu? Otro momento en que aparece la Trinidad. Allá estamos hablando en el Génesis, el primer libro de la Biblia, y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y quiénes son hagamos? El mismo Génesis nos dice, en el principio el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Revoloteaba, dice, sobre la tierra.
Y luego más adelante va a decir, ¿verdad? El prólogo de San Juan, que en el principio era Dios. El principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. O sea, en este juego de palabras, hermano, lo que les quiero decir es que la palabra Trinidad no aparece, pero eso no quita que estén las personas divinas, las tres personas divinas, en un solo Dios verdadero, coexistiendo como una comunidad. Entonces, de ahí dice la iglesia que la Trinidad es una unidad, es una comunidad, es consustancial, como se describió en el credo niceno, en el credo del apóstol. Estamos hablando en el año 380, alrededor del 380, cuando se forma el credo. Estamos hablando que los primeros cristianos creían en el Trinidad, en la Santísima Trinidad. Entonces, ¿cómo si los primeros cristianos del 380 después de Cristo creían en la Trinidad, cómo va a ir diciendo a alguien después del 1500 que la Trinidad no existe? O sea, ¿quién tiene más razón? ¿Es el que estaba allá o el que está naciendo? Hay un dicho viejo que dice, más sabe alguien por viejo que por ser tal cosa, ¿va? Entonces, esto de negar la Trinidad porque no se entiende, es como querer decir, o como querer preguntar a la persona, bueno, explícame cómo es que se partió el mar rojo en dos, cómo es que pasó la gente en medio del mar. O sea, dice la escritura eso. Entonces le preguntan a una persona, bueno, ¿y cómo fue que se partió el mar rojo? ¿Vos tenés idea cómo se partió? Si ustedes se ponen a ver o han alguna vez visto las superficies de los océanos, la profundidad de los océanos, son rocas, son cavernas, no es un terreno rocoso. Entonces, ¿cómo es que se partió el mar rojo y pasó un pueblo por ahí? ¿Cómo me explican eso? Entonces, querés negar la Trinidad porque no aparece la palabra, pero querés que se partió el mar rojo. Ahora, crees que Dios nos dio los 10 mandamientos, pero no me puedes explicar cómo es que dice el dedo de Dios que Moisés bajó del monte con las tablas de la ley. O sea, ¿cómo me explica que Dios talló las tablas de la ley? Se las dio a Moisés y Moisés bajó con las tablas. O sea, ¿cómo me explica eso? Moisés vio el dedo de Dios escribiendo. Es algo que no se puede entender. Pero creemos que los 10 mandamientos pues no los dio Dios. ¿Y por qué entonces no creemos en la Trinidad? Otra cosa, allá en el monte Oreb, cuando Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, escucha la bulla en el monte y se va. Y luego ve algo increíble, una zarza ardiendo, pero que no se consume. Y yo te pregunto, hermano, que me estás escuchando, ojalá que alguna vez me escuche alguien, ¿verdad? De estos hermanos que cuestionan tantas cosas. ¿Cómo explicas que una zarza está ardiendo y no se consume? Entonces, ¿pero crees que Dios se le reveló a Moisés en el Oreb y le dijo, quítate las sandalias porque el suelo que pisa es santo? ¿Crees eso? No sabes cómo, pero lo crees, pero negas que existe la Santísima Trinidad. Entonces, yo les invitaría que no sigamos cuestionando las cosas por necedad, por terquedad, por ignorancia, sino que estudiemos la palabra y encontrémonos con ese misterio que Dios se revela a nosotros. Ahora, fíjense bien, el hombre no va a entender nunca a Dios, porque si no, entonces Dios sería un ser finito. La palabra dice, ni el oído vio, ni el oído escuchó, ni el ojo vio, ni la mente pensó lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, nosotros somos los finitos, no Dios. El querer entender a Dios es difícil. Recuerden que el salmista dice, ¿qué es el hombre para que tú te fijes tanto en él? O sea, este salmista no entiende. ¿Qué es el hombre para que tú te fijes tanto en él? Lo has hecho inferior a los ángeles, dice. O sea, está vamos a ver, está una palabra, no quiero escuchar, no quiero utilizar palabras difíciles de entender, pero hay una confusión en este salmista. ¿Qué es el hombre para que te fijes tanto en él? Vamos a decir, ¿qué es el hombre para que haya bajado el Hijo de Dios a morir por nosotros? Yo les invito a todos, ¿verdad?, a que cuando hagamos nuestras oraciones, nuestras meditaciones,
las hagamos de corazón. No hagamos meditaciones por otros, no queramos tener una espiritualidad prestada, no. No pensemos como el pastor, no pensemos como el sacerdote, no pensemos como el papa, no, no. Oremos y dejemos que el Espíritu Santo nos ilumine, porque cada evento que ocurre en mi vida con Dios es privado, es privado. No presten la espiritualidad de otra persona. Tengan su encuentro con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Y con esto les voy a invitar también a que cuando hagamos nuestras oraciones, hagamos unas oraciones en orden, unas oraciones que salgan de nuestro corazón, pero en orden. Cuando estemos en un parque, cuando estemos frente de un río, cuando te estés bañando, cuando estés contemplando una pradera, una montaña, cuando sientas el viento, cuando veas caer la lluvia, ¿a quién le vas a dar gracias? ¿A Jesús? ¿Al Espíritu Santo? No, le vas a dar gracias al Padre, porque de Él viene la creación. Cuando estés llevando una fruta deliciosa a tu boca, cuando estés bebiendo un jugo de zanahoria, una manzana, te estés comiendo un banano, cualquier fruta, la fruta que más te guste, ¿a quién le vas a dar gracias? Le das gracias al Padre, porque el Padre creó todo esto. Y cuando te des cuenta que necesitas de oración, que necesitas de Dios, que salió de tus palabras de decir, bendito sea Dios, dale gracias a quien crees, al Espíritu Santo, porque te ha movido a la oración. Si un día dice, tengo rato de no orar, tengo rato de no visitar mi iglesia, la que sea que visites, ¿a quién le vas a dar gracias por eso? Al Espíritu Santo, porque Él te está induciendo a que vayas a buscar a tu Creador. Y cuando tengas necesidad de perdón, cuando estés invocando misericordia, ¿a quién se las va a pedir? A Cristo. Cuando tengas esa experiencia religiosa, cuando estés enfrente de un Cristo, cuando estés en tu iglesia y te sientas amado, te sientas perdonado, ¿a quién cree que le va a dar gracias? Al Hijo, que ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Entonces, hagamos nuestras oraciones en todo el día, una oración continua, como decían los primeros padres de la iglesia, una oración continua de alabanza al Padre por lo creado, al Espíritu Santo por santificarnos y llevarnos a la iglesia y llevarnos hacia Cristo y darle gracias a Cristo por haber muerto en la cruz. Entonces, fíjense bien, invoquemos a esta Trinidad. Santísima Trinidad, ven a mi vida. Padre, ven y recréame de nuevo. Espíritu Santo, purifica mi ser. Cristo, ten piedad de mí cuando estés perdiendo tu amistad. Así. Pero empecemos a practicarlo. Y como dice el libro de la sabiduría, cuando el hombre busca la sabiduría, Dios ya se hará el encuentro. La sabiduría ya lo está esperando. Entonces, hermanos, sigamos adelante, sigamos creyendo en nuestra fe, sigamos aprendiendo de este misterio, de este don que es el encontrarnos con la Trinidad Santa. Y alabémoslo a cada uno por lo que es. El Padre crea, el Espíritu santifica y Cristo salva. Démosles a ellos la honra que cada uno se merece, ¿verdad? Y pues que sea el Espíritu Santo siempre el que con nosotros está en este tiempo. Recuerden, en el Antiguo Testamento estaba el pueblo, Dios elige un pueblo y ya ve Dios se le revela ese pueblo. Con los discípulos el Hijo es entregado, el Hijo forma la iglesia, crea comunidad, esta comunidad crea iglesias, el Hijo se va y viene a nosotros el Espíritu Santo. Pidamos entonces nosotros el Espíritu Santo para que este Espíritu Santo me lleve en este mismo orden al Padre. Voy a Cristo para que Cristo me lleve al Padre, porque el Cristo así lo dijo. Nadie va al Padre si no es por el Hijo, ¿verdad? Y como llegamos al Hijo, por las mociones del Espíritu Santo. Bien, hermanos, una pequeña reflexión. Espero pues que esto nos sirva a nosotros para que nosotros no cuestionemos lo que no entendemos, sino que meditemos en lo que no entendemos. No lo cuestionemos, sino que meditemos para entenderlo. Y si conocemos a alguien que sabe un poco más que yo,
Entonces, esto que se me ha puesto en la mente, yo hoy se lo pregunto a alguien, pero a alguien que sabe de verdad, alguien que ustedes miren que ríe, que es tranquilo, que no es un fanático, sino que alguien que puede decirte o que no tema decirte, no lo sé, pero voy a investigar y luego te voy a contestar. Bien, hermanos, espero que esta tarde, pues Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, haya estado con ustedes y si sienten esa necesidad o han sentido esa necesidad de querer saber de la Trinidad, pues ínquense, pónganse de rodillas, decía Madre Teresa y decían todos los santos, nunca el hombre es tan grande que cuando está de rodillas frente a un sagrario, frente a su Biblia, frente a una imagen del resucitado, una imagen la que ustedes quieran tener, ¿verdad? Y díganle, Trinidad, vengan a mí. Y ya saben, nos estamos protegiendo desde que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al decir estas cuestiones, no hay mayor exorcismo que este. Bien, hermano, vamos a hacer nuestra oración de despedida. Y pues le pedimos a ese Jesús, a ese Padre, a ese Hijo, que hagan comunidad en nuestros corazones y nos llenen de esas soledades que a veces nosotros llevamos por dentro. Que sea la Trinidad entonces proveyendo a nosotros lo que necesitamos, pero proveyendo sobre todo el amor que muchas veces se pierde, la paz que muchas veces se pierde por cualquier razón en nuestra vida, no importa cuál sea. La Trinidad como comunidad quiere estar con nosotros y ser con nosotros una comunidad más grande. La Trinidad y yo ya somos más. Bien, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, a ti clamamos para que vengas a nosotros con tus gracias, con tus dones y vengas a recrear de nuevo nuestro corazón. Ven y envíe el Espíritu Santo, Padre, para que repueble nuestro corazón y que le diga qué es lo que hace falta en nuestro corazón. Si estamos perdiendo la fe, si estamos perdiendo la paz, si estamos enfermos, si estamos cayendo en la depresión, en cualquier cosa que tenga nuestro corazón triste, Espíritu Santo, ve y dile al Padre que necesita de nuestro corazón ser repoblado de nuevo y que el Padre una vez más recuerde a ese Hijo que vino para traernos vida y vida en abundancia. Quédense pues con nosotros, formen comunidad en nosotros y recordamos pues que somos templo del Espíritu Santo. Mora siempre en nosotros Espíritu Santo y venga a ser comunidad trinitaria en nuestros corazones. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, buenas tardes. Espero que si este programa les ha gustado, si este video les ha gustado, lo puedan compartir, lo puedan meditar. Y pues si les gustó, pues le dan like y lo puedan compartir con alguien más. Estuvo con ustedes su hermano Wilfredo Sanders en este programa Iglesia Tu Vida es Misión. Bien, terminamos aquí. Buenas tardes. Que Dios les bendiga.